ज्ञानतिमिरन्दस्य जनञ्जनाशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नामं श्रेष्ठं मनुमापि सच्चिपुत्रं मित्रस्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं गस्वावतीं राधाकुण्डं गिरिवरं महो राधिकमधादशं तप्तो यस्या प्रतीतकृपाय श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निखिलाश्रुतिमौलिरत्नमालदिति निराजितपदपङ्कजन्त अजीमुक्तकुलैर्पश्यामनं परितस्मं हरिणं संश्रयामि। नार्पितचरिं चिरतरुणयावतीर्णाकुलः समार्पयितुमुन्नतज्वलराशं स्वभक्तिश्रियं हरिपुरतसुन्दरद्युतिकदाम्बसुन्दीपितः सदा हृदये कन्दरे स्फुरतो वासुचिनन्दनः। अजानुलम्बिता भुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायतक्षः विश्वम्भरो धियावरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। राधिने शक्तिस्वरूपाय गौराङ्गसूरिदाय च भक्तशक्तिप्रदाय गदाधर नमस्ते। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्ते। राधे वृन्दावनाधीश करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादुर्जदर्शन मह्यं प्रदीयताम्। भक्त्या अपराधलक्षाय क्षिप्तशाकमादितरङ्गमाध्ये कृपमयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रील गुरुदेव की जय। श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री भ्रमर गीत की जय। घोर भक्त वृंद की जय। घोर प्रणाम। हरि बोल। Pranam, muy buenas tardes a todos desde Sofía, Bulgaria. Muy buenos días, muy buenas noches, donde quiera que se encuentren el día de hoy. Y como hemos anunciado, esta clase está siendo grabada con anticipación en esta ocasión y no transmitida en vivo debido a algunas otras actividades, compromisos que estoy teniendo en el día de la fecha, hoy sábado, en este horario en particular, pero la idea era no dejar de compartir, no interrumpir la dinámica de Harikata en conexión a este Brahmar Gita. La canción del abejorro, la última de las 6 canciones de este ciclo de las 6 canciones del Bhagavad que hemos estado compartiendo a lo largo de los últimos años, básicamente. Hoy nos encontramos en nuestro encuentro número 14, en donde vamos a estar estudiando luego de 5 encuentros introductorios el shloka número 9, el penúltimo verso oficialmente del Brahmar Gita, que consiste en 10 shlokas hablados por Sri Radha en la cima de la locura divina a un abejorro y por extensión a Uddhava, y todo ello aplicado en última instancia a Krishna en separación de él encontrándose en Mathura. Entonces, este verso que vamos a ver hoy corresponde con el verso número 20 del capítulo 47 del 10º canto del Bhagavad. Pero como siempre, antes de ir directamente al shloka del día, vamos a hacer un breve repaso
de lo que vimos la semana anterior en nuestro encuentro previo, donde estuvimos estudiando el verso número 8 de este Brahmar Gita. Y previo al verso en sí, nuestros purvacharyas comentan que Sri Radha interpreta que el zumbido del abejorro implica que él le está preguntando a ella básicamente por qué es que Sri Radha se mantiene hablando de esta manera, criticando a Krishna, si se quiere, a lo largo de todos estos versos, si previamente cuando ella se encontraba con Krishna, ella no se expresaba en esos términos en unión con él, básicamente. Entonces, en respuesta a esta supuesta pregunta del abejorro que Sri Radha habla, el verso número 8 del Brahmar Gita, en donde ella básicamente dice: tomando nosotras con confianza, con lealtad, confiando básicamente en tomando sus palabras engañosas como verdaderas, nos hemos vuelto tales como las esposas, las ingenuas esposas del ciervo negro, quienes confían en la canción del cruel cazador. De este modo, repetidamente experimentamos el afilado, el profundo dolor de la lujuria causado por el contacto con sus uñas, ¿no? Sri Krishna. Oh mensajero, por favor, habla acerca de algo más, aparte de Krishna. Entonces, desde allí obviamente estuvimos explicando esta noción de Sri Radha expresándose, estableciendo esta analogía entre la canción del cazador, que simula el sonido del ciervo, del esposo, de la sierva, pero en definitiva termina atravesando su corazón con una flecha. De la misma manera Sri Radha presenta esta noción de nosotras confiamos en las palabras de Krishna, pero hemos terminado siendo afectados por el contacto con sus uñas. Recordamos también, por momentos las gopis comparan a Krishna con Nrsimhadeva en ese contacto. Así como abrió el pecho de Hiranyakashipu, de la misma manera abrió nuestro corazón, dejándonos en separación aquí. Obviamente cuando Sri Radha aquí se expresa, estamos sintiendo el profundo dolor de la lujuria, también explicamos cómo esta así llamada lujuria en verdad se refiere a lo que se conoce como Kama Rupa Bhakti, la más elevada forma de amor divino, la cual se esconde y toma la forma de lujuria por fuera, pero al examinar la motivación por dentro encontramos que es el exacto opuesto del amor mundano, el deseo egoísta. Y el Kama Rupa Bhakti, del cual Sri Radha, la personificación última, exhibe el más elevado grado de entrega, de desinterés, de olvido de sí mismo en amor divino. También aquí al ella hablar de Krishna Bhatva, Krishna significa negro, como sabemos por momentos, puede tomarse de esa manera y puede referirse a un tipo de ciervo de ese color. O también este ciervo se conoce como Krishna Sara. Entonces, al mismo tiempo ella utiliza el nombre Krishna para referirse al ciervo, pero por extensión también se está aplicando esta analogía obviamente a Krishna. Cuando las gopis por momentos también, de acuerdo a algunos comentaristas, se expresan aquí diciendo, bueno, nosotras, así como las esposa del venado negro creen que su esposo lo está llamando, nosotras mismas nos consideramos las esposas de Krishna. Creíamos que él nos había aceptado como tales. Y como mencionamos, las gopis estrictamente hablando en términos de Swakiya, en términos de tattva, perdón, se encuentran en Swakiya, pertenecen el uno al otro, lo que a veces se conoce como una relación de casado en ese sentido. Pero en términos de bhava, la experiencia, la sensación en la dinámica del lila es si aparentemente pertenece a alguien más y todo esto incrementa la tensión emocional y la consagración de la relación de amantes, básicamente, en donde se transgrede y se deja todo, se toma todo riesgo, todo por perder, por decirlo así, y aún así, día a día se dirige en la dirección de Sri Krishna, básicamente. Y cuando ella dice confiamos en sus palabras engañosas, se refiere a palabras como las que Krishna mencionó previamente, cuando él dijo, partiendo de Vrindavan, voy a volver, cuando él dijo a las gopis en Rasa Lila, Napareham, no me encuentro capacitado de pagar la deuda de amor que he contraído con ustedes. Sri Radha implica que incontables veces él nos dijo esto, incontables veces le creímos. Por lo tanto, Upamantrim habla de algo más. Upamantrim significa mensajero, pero también Upamantrim significa bufón. Entonces, interesantemente, aquí Sri Radha está criticando obviamente a Krishna, pero al abejorro también, y a Uddhava, como decimos, que aquí él se encuentra siendo testigo de todo este intercambio y preguntándose, ¿para quién van dirigidas estas palabras? Porque él está hablando de un abejorro, pero el abejorro no está hablando realmente, entonces me está hablando a mí, verdaderamente, y allí es donde Sri Radha le solicita al mensajero
bufón, mensajero, habla de algo más. Entonces este ejemplo es un ejemplo de Ayalpa, dentro de los 10 tipos de Chitra Ayalpa o conversaciones coloridas, delirantes, que Sri Radha habla en cada uno de los 10 versos del Brahmar Gita. Este es un ejemplo de Ayalpa, el cual Srila Rupa Goswami lo define como una declaración que es hablada con cierto disgusto, en donde se describe cómo el amante masculino básicamente es engañoso y le genera miseria a la amante femenina, y que uno debería dejar de hablar acerca de él y hablar acerca de algo que sea más placentero en lugar de ello. Y bueno, básicamente eso compartimos la clase anterior y luego cerramos la sesión, recuerdo, extendiendo un poco más sobre la idea de la separación en sí misma, no como un mero aspecto de Sambhog o de la unión, no como simplemente algo que existe para realzar la alegría de la unión, sino como un rasa en sí mismo. Sambhog rasa y vipralamba rasa, que genera un tipo de unión dentro del marco de la separación, un tipo de una abundancia de unión, lo traduciría Vishwanath Chakravarti. Y nuevamente compartimos cómo Sri Radha glorifica, pese a que critica, Krishna lo llama, digamos así, mujeriego, lámpata, como Mahaprabhu lo hace en el último verso del Sikshastika. Esta lampatitud, por decirlo así, de Sri Krishna es algo sumamente encantador y placentero en el marco del Prem. Entonces, aunque el Prem toma una forma en particular, no debemos confundirnos y entender más allá de las apariencias que está aconteciendo y cómo esta dinámica en donde por momentos Sri Radha rechaza a Krishna. Incluso dimos el ejemplo de Man, el amor celoso, donde Sri Radha por momentos, por buena razón o sin buena razón, se enoja con Krishna y no desea verlo por cierto tiempo. Se llama Man, genera una separación. Y por otro lado, Abhisar, que significa el viaje de amor en donde Sri Radha se dirige a encontrarse con Krishna. Entonces, estos dos elementos de rechazo, resistencia y de búsqueda por la unión generan esta tensión natural en el lila. Ambos son importantes. La resistencia y la atracción se nutren el uno al otro y es importante permitir a estas diferentes expresiones, esta polaridad del amor, expresarse debidamente hasta el punto en el que madura, florece debidamente y saber cuándo generar la otra variante, si se quiere, la siguiente etapa. Como dimos el ejemplo, si el man se extiende, si Radha se extiende demasiado, Sri Krishna en separación de ella puede morir. Y viceversa. Obviamente nunca termina en tragedia de esa manera, pero se nos da esta idea, qué tan sutil son estos intercambios y qué tan comprometido es el servicio que ya sea Manjaris o Priyanarma Sakas también ofrecen a ellos en esos momentos tan profundos e intensos. Entonces bien, unas primeras palabras de nuestra clase anterior, y para conectar con la clase de hoy, antes de ir al verso propiamente dicho, recordamos que el verso anterior, Sri Radha también cuando cuando habla con el abejorro, le dice, oh, bufón, habla de algo acerca más, de alguna otra cosa que no sea Krishna, por favor. Pero si no tiene ningún otro tema sobre el cual hablar, entonces abandona este lugar inmediatamente. De acuerdo a Vishwanath Chakravarti Thakur, Sri Radha se expresa en estos términos para con el abejorro. Entonces, casualmente, y de acuerdo a lo que Sridhar Swami menciona en su comentario, el abejorro, luego de que Sri Radha pronuncia estas palabras, se retira de la escena por un momento, comienza a volar en otra dirección, como todo abejorro, no se mantiene quieto en un lugar por mucho tiempo, y luego regresa, luego de desaparecer por un momento regresa. Y en el contexto de esa desaparición y aparición del abejorro, es que Sri Radha va a hablar el siguiente verso, dirigiéndose al abejorro como Priya Saka, o amigo de mi amado. Entonces, vamos a leer el verso en sánscrito y al español. El mismo está compartido en la sección del chat. Verso número 9 del Brahmar Gita. Priya Sakha punar aga priya sapresita kim varaya kimano rundhi mananiya simringa Nayasikathami hasmandustya jadvandva parasham satatamurasi somya srirbadu shakamaste. Sri Radha se dirige al abejorro en el marco que acabamos de explicar de la siguiente manera. Oh amigo de mi más querido,
¿Será que mi amado te ha enviado aquí nuevamente? Yo debería honrarte, amigo. Así que, por favor, elige la bendición que desees. Pero, ¿por qué has regresado aquí? Para llevarnos donde Él, cuyo amor conyugal es tan difícil de abandonar. Después de todo, dulce abejorro, su consorte es la diosa Sri, Lakshmi, y ella siempre permanece con él, residiendo sobre su pecho. Entonces es el verso número 9, penúltimo verso del Sri Brahmar Gita, en donde Sri Radha, como vemos, exhibe un súbito cambio de humor dentro de lo que es el oleaje de sus Sanchari Bhavs, de sus diferentes éxtasis transitorios que aparecen como olas en el océano de su Sthai Bhav, Madhurya Bhav por Sri Krishna. Entonces, en el marco de esta situación del abejorro desapareciendo y volviendo a aparecer, es que ella se expresa en estos términos para con él en relación a Sri Krishna. Vamos a analizar brevemente el significado de cada una de las palabras de este verso y luego vamos a intentar desempacar un poco, si se quiere desplegar el contenido del mismo. Entonces, la primera línea de este verso dice: Priya Saka Punaraga Priya Sat Presita Kim. Entonces, como dijimos, Priya Saka, Priya significa de mi amado, Sri Krishna, Saka, amigo. Entonces, Priya Saka, oh tu abejorro, amigo de mi amado. Punar significa una vez más. Aga significa has vuelto. Recordemos, el abejorro desapareció y regresó. Entonces, has regresado. Priyasa Presitam Kim. Priyasa significa de mi amado. Presita significa enviado. Entonces, ha sido enviado nuevamente aquí. Well, Kim significa sí o no, de una forma u otra. ¿Será que mi amado te ha enviado aquí de regreso? Básicamente ya está preguntando, indagando. ¿Será que esto ha sido así? ¿Esa es la razón por la que has vuelto? Luego en la segunda línea, ella dice, Varaya, Kim anurundi mananiya simenga. Entonces, Varaya significa, por favor, escoge, elige. Kim nuevamente, aquí en este caso significa que, o lo que sea, anurunde, lo que desees. Entonces, como bendición, debido a que has vuelto a tu generosidad, escoge lo que desees. Manania. Manania significa básicamente hacer honrado. Tú eres me por mí anga, mi querido amigo. Entonces, oh tú, mi querido amigo, escoge lo que desees honrar, básicamente, en otras palabras. ¿Qué bendición consideras que quieras recibir? Diciendo, yo voy a satisfacer eso debido a tu generosidad. Luego la tercera línea dice, Nayasi katami hasman dustyajad vandvaparsham. Entonces, Nayasi significa tú estás trayendo, katam, en este caso significa ¿por qué? Preguntando, ¿por qué razón? Iha asman, Iha significa aquí, Braj, aquí donde nos encontramos, Asman, nosotras, gopis, Dustyaya Dvandva Parisparsam. Dustyaya, como ya mencionamos, significa muy difícil de abandonar o imposible de abandonar, básicamente en este caso. Dvandva, en este caso significa la conexión conyugal en relación a quién, Parsam, a un lado, básicamente. Entonces, en otras palabras, hacer a un lado, ¿no? ¿Por qué la tercera línea? Entonces, básicamente ya dice, luego de bendecir al abejorro, escoge lo que dices, pero ¿por qué has regresado? Para llevarnos donde Él, cuya conexión conyugal es tan difícil de abandonar. Y la última línea dice, Sat Tamurasti Soumya Srir Bhadu Sakamashte. Entonces, Shirada termina de definir aún más la declaración de la tercera línea al mencionar en la última línea, Satatam, lo cual significa siempre, Urasi, en el pecho, Sri Krishna en este caso, Soumya, dirigiéndose nuevamente al abejorro, como tú, oh amable abejorro, amable básicamente sería Soumya. Sri se refiere a Sri o Lakshmi, la diosa de la fortuna. Badu Sakamaste, Badu, su consorte, Sri Lakshmi. Sakamaste, Sakam significa junto con él, Aste, está presente. Entonces ella básicamente concluye diciendo, después de todo, su consorte, oh querido abejorro, es la diosa Sri, y ella siempre se encuentra con él residiendo en su pecho. Entonces sería un poco la idea de este verso palabra por palabra.
Y como siempre, a continuación vamos a compartir el significado que da este verso, nuestros diferentes purvacharyas, comentaristas centrales del Bhagavatam, nuestra tradición de Bhashya, de comentarios. Sridhar Swami, Srila Sanatana Goswami Pad, Srila Jiva Goswami Prabhupada y Srila Vishwanath Chakravarti Pad, en ese orden en particular. Entonces, Sridhar Swami menciona, parafraseando Sri Radha, que ella se dirige a la mejor, diciendo, mi querido sirviente, Anga también significa como alguien, Anga significa como parte del cuerpo, como de un miembro del cuerpo de uno, como alguien muy cercano, lo cual indica un tipo de afecto. Pero también Anga podría ser, de acuerdo a Sri Swami, sinónimo de duta o mensajero. Entonces, mi querido sirviente o mensajero o amigo. Mananiya también significa, tú eres adorable para mí. Mananiya puede referirse a honrar una bendición que Sri Radha le ofrece, como mencionamos al abejorro, o también puede presentarse si Sri Radha considera al abejorro honorable para ella, venerable para ella. Entonces tú ocupas esa posición para mí, por lo tanto escoge lo que sea que quieras obtener. Pero luego Sri Swami menciona que luego de honrar al abejorro de esta manera, Sri Radha se dirige al abejorro con la tercera línea, con las palabras que comienzan la tercera línea, donde ella le pregunta al abejorro, pero ¿por qué nos está llevando donde él? Quien está viviendo, o sea, ¿por qué nos está llevando a nosotras donde él? Quienes nosotras estamos viviendo en este lugar y nos estás queriendo llevar al lado de él, cuya conexión conyugal es tan difícil de abandonar. En otras palabras, expresando el padecimiento que están teniendo en el momento presente en separación del Señor. Breve significado de Srila Sridhar Swami, pero esas fueron sus palabras a modo de resumen de lo que este verso representa. Srila Sanatana Goswami Pad menciona en sus Brihad Vaishnava Toshani que recuperándose luego de un breve tiempo, Sri Radha ve que el abejorro regresa. ¿A qué se refiere Srila Sanatana Goswami con esto? Si recordamos, cuando él comentó sobre el verso anterior, se dice que Sri Radha en un momento expresa cuál es el dolor en separación, comparando, recordamos, así como el cruel cazador arroja sus flechas a la esposa del venado negro, nosotros estamos siendo atravesadas por el dolor del contacto con Krishna, recordar ello. Cuando ella dice, por este dolor, etat, ella toca su pecho, su corazón, y se desmaya en el verso anterior. Entonces, Sri Radha, de acuerdo al significado de Sanatana Goswami, pierde el conocimiento al cerrar el verso anterior, y aquí él dice, ella se recupera, despierta luego de un cierto tiempo. O también, algunos comentaristas, como vamos a ver, mencionan, ella se desmaya cuando el abejorro desaparece. ¿No? Hay diferentes variantes, pero de una u otra forma todas indican la intensidad emocional de la situación. Entonces, otra versión es el abejorro desaparece, como mencionamos previamente, y allí es donde Sri Radha pierde el conocimiento, y luego ella se despierta, se recupera, luego un breve momento, y ve que el abejorro ha regresado. Se dice, si la Sanatana Goswami también menciona que Uddhav, quien se encontraba allí, recordemos, rápidamente cuando Sri Radha pierde el conocimiento, fue a buscar algo de agua para intentar recuperar a Sri Radha de su desmayo. Y también Sri Radha ve a Uddhav retornar y le dice, oh, querido amigo. Entonces, de vuelta, aquí está esta dualidad, si se quiere, en donde Sri Radha le habla al abejorro en términos del mensajero, pero al mismo tiempo Uddhav es quien está intentando cumplir esa función allí. Por un momento Sri Radha reconoce que Uddhav está allí, pero sigue hablando con el mensajero, y esto continúa desconcertando más a Sri Uddhav, quien no deja de seguir apreciando más y más la profundidad del amor de Sri Radha. Entonces, cuando Uddhav regresa, en realidad Sri Radha le está diciendo, oh, mi amigo el abejorro, pero Uddhav no puede dejar de conectar eso con su persona. Entonces ya se dirige de vuelta. Sri Sanatana Goswami dice, el abejorro es alguien querido para Sri Radha por haber regresado. Entonces Sri Radha considera, Krishna ha enviado el abejorro de regreso. Entonces allí es donde luego ya dice, la separación es difícil, compleja. Por lo tanto, debido a que la separación con Krishna es tan tortuosa, Srimati Lakshmi Devi siempre permanece en su pecho constantemente, nunca abandona ese sitio, sabiendo qué tan dolorosa es la separación. Oh, abejorro, Sri Radha le dice, tú no deberías entablar amistad con él, quien no es pacífico.
tú eres pacífico, pero él no genera paz. Nosotros somos básicamente testimonios de ello. Ujú. Interesantemente, Srila Sanatana Goswami, como es característico en muchos de sus comentarios, también menciona otras posibles variantes a este respecto, y no necesariamente que el abejorro se retira de la escena, aunque es la idea popularmente más aceptada de esta sección. También hay otras posibilidades, todas las cuales no dejan de arrojar luz, ¿no?, sobre diferentes variantes y posibilidades extáticas en cuanto a lo que Sierra dice en este verso. Entonces, si la Sanatana Goswami, luego de decir esto, él dice, o quizás, ¿no?, presentando otra versión, el abejorro nunca partió, nunca se retiró, se encontraba presente, pero Sierra en su locura divina consideró que el abejorro se había ido, ¿no?, lo cual de alguna manera describe aún más, ¿no?, un nuevo nivel de locura divina en Sierra, en donde si ella no solo escucha al abejorro hablando cuando el abejorro únicamente está zumbando, sino que incluso por momentos ve que él desapareció cuando se encuentra presente. Entonces él presenta esta otra opción aquí y menciona luego, cuando el humor de ella se modificó, ella consideró que el abejorro había regresado. Entonces tiene más que ver con bhava, con cambios de humores. Un cambio de humor la llevó a pensar el abejorro se retiró. Otro cambio de humor la llevó a pensar el abejorro regresó cuando quizás siempre estuvo allí. Como digo, similarmente ella escuchaba al abejorro hablando diferentes cosas, no necesariamente porque el abejorro estaba hablando per se, ¿no?, sino porque sus humores iban modificándose, los humores de Sierra iban cambiando y escuchando diferentes palabras correspondientes, ¿no?, al tipo de humor en el que ella se encuentra. Su bhava se proyectaba al universo entero y la llevaba a ver y a escuchar diferentes cosas, ¿no? Luego, si la Sanatana Goswami menciona que de esta manera en lamentación, lamentándose, es que ella pronuncia este verso dirigiéndose al abejorro, diciéndole, has regresado, siendo enviado por él. Debido a que nosotras somos muy orgullosas, tu deseo no quedó del todo satisfecho, que así sea. Se dice que las palabras de un mensajero veraz nunca deberían ser ignoradas. Por lo tanto, yo he de respetarte. Haré lo que tú me pidas. Y si la Sanatana Goswami menciona que si a esta altura, en este momento, el abejorro le dijese a Radha o ella escuchase, entonces si tú me estás pidiendo, o sea, si me estás ofreciendo cualquier bendición y que yo puedo pedir lo que yo quiero, entonces mi pedido es que tú vengas a Mathura conmigo. Krishna está allí. Entonces, si el abejorro llegase a decir eso, entonces la respuesta de Radha es el resto de esta oración, básicamente, el de este verso. Oh abejorro, tú que eres tan hermoso de contemplar tal como la luna, Soumya. Soumya significa amable, compasivo, generoso, pero Soumya también viene de Soma, en relación a la luna. Entonces, oh tú abejorro, ella elogia al abejorro. Tú eres muy buena persona, pero no posees inteligencia. Nos vas a querer llevar a nosotros a Mathura, Shirada explica, de acuerdo a Sanatana Goswami, para estar con Krishna allí, pero Krishna allí siempre se encuentra con otras mujeres, de las cuales él no se puede separar. En otras palabras, por el hecho de que no se puede separar de ellas, es que no ha vuelto aquí. Entonces, el hecho de que nosotras vayamos allí no tiene propósito alguno, es inútil. Entonces, si la Sanatana Goswami menciona y Radha pronuncia esta última oración con cierto odio o enojo, de vuelta odio en el marco de Sanchari Bhava. Y recordamos, el verso comienza con Radha glorificando a Krishna, si no él es tan generoso, te envió de regreso, pero unas pocas líneas después ella continuó criticándolo. Y si la Sanatana Goswami luego menciona, y si el abejorro respondiese a esto, no, tú me dices que él está rodeado de mujeres allí, pero cuando tú vengas a Mathura conmigo, inmediatamente Krishna va a abandonar a todas esas damas. Y allí es donde Sierra responde con la última línea del verso. Lakshmi es famosa por ser la eterna favorita de él. ¿Y cómo sabemos eso? Porque él permanece con ella siempre feliz en su pecho, dominándolo, ¿no? La forma ¿no?, de Sri Vatsals, sabemos, este mechón de cabello dorado que hay en el pecho de ese Krishna que representa a Lakshmi. Entonces ella permanece allí felizmente siempre en el pecho de él, dominándole. Entonces, si la Sanatana Goswami menciona, si Radha pronuncia esta última línea con envidia. Nuevamente, otra cualidad aparentemente indeseable en la vida de un sadhaka, pero supremamente deseable en la vida de un siddha, cuando esto es expresado en el marco del amor por Sri Hari, del pleno propósito.
Entonces allí culmina el comentario de Srila Sanatana Goswami. A continuación vamos a compartir algunas de las realizaciones que Srila Jiva Goswami Prabhupada tiene para entregarnos, no solo en su comentario oficial, si se quiere, al Bhagavatam Laghu Vaishnav Tulsani, sino también en su Gopal Champu, el cual es una narrativa paralela al 10º canto del Bhagavatam, muy, muy interesante. También su Krama Sandarbha, otra sección donde él comenta diferentes versos del Bhagavatam. Entonces, yendo a su Gopal Champu, por empezar, Srila Jiva Goswami menciona que Shri Radha, encontrándose intoxicada en el estado Divyon Mad, locura divina, debido a intensos sentimientos de separación, esto hizo que un Spurti de Krishna apareciese ante Shri Radha, de acuerdo a Sri Jiva. Spurti significa una manifestación, una visión. Ella tuvo una visión de Sri Krishna en esa escena en la que se encuentra. Y allí es donde ella muestra cierto enojo, crooked, en inglés se dice, como torcido, así es como se mueve el amor, no en línea recta, pero sino de manera curva, zigzagueante, imposible de anticipar, si se quiere. Y luego se la lleva Goswami menciona cuando el abejorro, de acuerdo a su naturaleza inquieta, comenzó a vagar de aquí a allá, yendo a un árbol o a otro, ella exhibió el humor de una amante que se encuentra separada, que experimenta separación luego de haberse peleado con su amado. Pero, en otras palabras, exhibe cierto enojo, rechaza al amado, pero luego que el amado se retire y están en separación, ella experimenta cierto arrepentimiento de haberse comportado así, haber generado la separación. Esto técnicamente hablando se conoce como Kalahantarita. Kalahantarita se refiere a la naika o a la heroína, quien se arrepiente de haberse comportado de una cierta manera que generó la separación con su amado. Todos estos términos y definiciones son dadas por Srila Rupa Goswami en su Nilamani. Entonces allí es donde Sri Radha habla este verso, diciendo, me he comportado de forma muy áspera, he utilizado lenguaje abusivo en relación al mensaje, para con el mensajero de Sri Krishna, y debido a que este abejorro no entiende lo que yo dije, se ha ido. Y básicamente Krishna envió al abejorro donde nosotros, porque él no tiene otras amadas y quiere protegernos, pero yo he criticado al abejorro, he arrojado fuego en el loto de mi corazón. Entonces, desde ese lugar, Shri Radha se arrepiente, básicamente. De acuerdo a Srila Jiva Goswami, cuando el abejorro desaparece. Y Shri Radha, luego Srila Jiva Goswami dice, Shri Radha comienza a llorar. Y viendo esto, todas sus sakis, gopis, manjaris, comienzan a llorar junto con ella. Totalmente identificadas con su humor. Pero luego, Shri Radha, dirigiendo su mirada al sendero por el cual el abejorro se habría retirado, ella ve que el abejorro regresa, o Jiva Goswami dice, o ve que otro abejorro regresa, y se acerca a ella. Entonces allí es donde comienza ella a hablar este verso con ciertas palabras distorsionadas, dice Jiva Goswami, mezcladas con excesivos temblores causados por la confusión. Todo un maremoto de emociones caleidoscópicas, combinándose unas con otras, nutriendo más y más su estado Bhav en separación de Krishna. Y Srila Jiva Goswami menciona que aquí que Shri Radha deseaba dirigirse al abejorro diciendo, amigas, el abejorro ha retornado. Pero en lugar de eso, en lugar de pronunciar las palabras oficiales de este verso, Priya Satka Punaraga, así es como comienza el verso, en lugar de esto, Priya Satka también puede referirse de vuelta a ella dirigiéndose al abejorro como querido amigo o ella dirigiéndose a sus amigas como queridas amigas Punaraga. Él ha regresado. Pero Jiva Goswami ya no logra articular plenamente las palabras y él describe en el Gopal Champu, y ahora dice pi 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 priya saka pu 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 punarga. Ella no puede articular su habla de manera normal, si se quiere, sino completamente interrumpida por el oleaje extático. Y luego Srila Jiva Goswami, similarmente, Srila Sanatana Goswami presenta una variedad de posibilidades en relación al trasfondo de esta situación. Él dice, en verdad, el abejorro se había retirado tomado cierta distancia debido a que es su naturaleza moverse y volar, no debido a que Shira le había dicho previamente, sal de aquí si no tienes nada que hablar aparte de Krishna. O
se fue a alguna otra parte y volvió, dice Srila Jiva Goswami, o debido a un más, a locura divina o al desmayo, ella por un momento dejó de buscar al abejorro, o sin ver al abejorro por un instante, ella súbitamente, dice Jiva Goswami, desarrolló este humor de Kalahantarita, esta dama en separación luego de una pelea con su amado, quien se arrepiente de su enojo hacia el amado. Entonces ella desarrolló súbitamente este humor de Kalahantarita, dice Sri Jiva, temiendo que Krishna la rechazaría a ella. Debido a la naturaleza de anhelo en el prema, Sri Radha sintió de esa manera. Pensando que ahora la mejor ha ido Mathura y le va a contar así Krishna todo lo que yo lo que estuve diciendo acerca de él y quizá Krishna me rechace. O el abejorro retornó, si la Jiva Goswami dice, u otro abejorro retornó, como mencionamos previamente, no el mismo de antes, o ella comenzó a buscar al abejorro y finalmente lo encontró. Diferentes posibilidades, todas ellas arrojando luz en una misma dirección, básicamente, intentando dejar en claro la disposición emocional de Sirada. Entonces, con dicha, al encontrar al abejorro o al ver que el abejorro regresa, etc., es que ella habla en este verso. Entonces, aquí se las Jiva Goswami continúa, da un comentario considerablemente extendido. Shirada glorifica al abejorro en la primera mitad del verso, diciendo, oh amigo, que complaces tanto. Ella dice esto porque el abejorro de vuelta está ocupado en ayudarla a ella, ya lo considera, ha vuelto, no me has abandonado. Y con un anurag o un apego especial en su corazón, Shirada considera piensa acerca de su buena fortuna. Soy tan bendecida, afortunada, el abejorro ha regresado. Entonces ella pregunta mentalmente, ¿no? Se pregunta a sí misma, ¿será que mi amado te ha enviado de regreso? Y cuando ella dice la palabra amado, Priya, si la Jiva Goswami menciona, Shirada se desmaya al pronunciar incluso la primera sílaba de la palabra, Priya. No llega ni siquiera a decir Priya. Tan solo una mera sílaba que le conecta con el concepto de Krishna como su amado y el hecho de que él no se encuentra allí, le lleva al perder el conocimiento. Y si la Jiva Goswami luego describe que Uddhav, quien se encuentra recibiendo darshan de semejante escena, al ver que Shirada se desmaya, él mismo, Uddhav, pierde el control y las Sakis también pierden el poder de su inteligencia, todos colapsan pensando, ¿y ahora qué? ¿Qué va a ocurrir a continuación? Entonces, en este estado de desmayo, con un desconcierto divino en continuo aumento, si la Jiva Goswami menciona, Shirada habla aquí tal como si se encontrase en un sueño, ¿no? Cuando uno habla en medio de ese estado pensando, ¿cómo puedo cómo puedo recompensar a este abejorro? Por favor, escoge lo que desees. ¿Qué quieres de mí? E interesantemente, si la Jiva Goswami analiza la gramática de este verso, dice, sin embargo, en el estado de confusión divina en el que ella se encuentra, Shirada utiliza la primera persona, el cierre de primera persona en lugar de la conclusión en segunda persona, que debería ser. Utiliza anurunde en lugar de anuniste. Todo esto de vuelta, como mencionamos, aunque técnicamente puede ser considerado una falla o un defecto, siendo que esto ayuda a ilustrar la disposición emocional de Shirada, es considerado Bhava Alankar, ¿no? Un ornamento que ilustra el estado emocional de la persona. Luego Sri Jiva menciona que Shirada escucha al abejorro, tiene un spurti del abejorro, en otras palabras, alucina que divinamente que el abejorro le está diciendo, deseo algo, tú estás ofreciéndome algo, deseo algo. Si tú consideras que los amigos son no diferentes el uno del otro, en otras palabras, si tú consideras que un amigo es tan cercano al otro, que son como no diferentes, y en este caso yo soy amigo de Krishna, entonces, si tú me consideras no diferente de Krishna, entonces dame el siguiente regalo. Sin preocupación alguna, cuidadosamente súbete a la carroza. Recordamos, Uddhav había llegado en una carroza desde Mathura. Entonces súbete a la carroza y yo deseo que tú vayas a Mathura. Todo esto lo está visualizando Shirada. Súbete a la carroza, yo deseo que vayas a Mathura y yo te situaré al lado izquierdo de Sri Krishna allí. Entonces, a la primera mitad del verso, lo que Shirada escucha, etc. Y luego en la segunda mitad de este verso, de acuerdo a Sri Jiva, Shirada
responde a esta posible sugerencia de manera muy ligera, razonablemente, y al mismo tiempo en un humor patético, si se quiere, diciendo, ¿a través de qué método es que nos vas a llevar junto y a situar al lado de tu amigo, quien ahora se encuentra teniendo diferentes relaciones con las damas de Mathura, quienes son tan diferentes a nosotras? Recordemos, la alta aristocracia, la gran ciudad, en contraste con la incivilizada vida de aldea. Entonces, aquellas relaciones que él está entablando ahora allí van a ser muy difíciles de abandonar para él. Queda establecido por el hecho de que no ha regresado aún. Así que, abejorro, tú tienes una naturaleza de dar felicidad a todas las personas, ¿no? Diciendo que tú eres mi amigo, has venido aquí nuevamente. ¿Por qué es que me quieres llevar junto con las coesposas de Krishna allí en Mathura? En verdad, parece ser que ni tú ni Krishna conocen realmente la naturaleza y la dimensión de mi aflicción, de lo que estoy padeciendo en este momento. Por lo tanto, no intentes llevarme allí, sufriendo en separación. No me lleves a Mathura, no me saques de prendado, en otras palabras. Lakshmi ha ido, se ha dirigido, no se ha ido desde aquí. Lakshmi reside eternamente en Braj, como sabemos, las gopis lo declaran en el Gopi Gita y en tantas otras partes. Lakshmi se ha dirigido desde aquí a Mathura con él. Y ella lo está manteniendo allí con él para su placer, para el placer de ella. Entonces aquí Srila Jiva Goswami nuevamente menciona y habla con cierto enojo hacia Lakshmi. Ella reside en el pecho de Krishna con gran felicidad. Y nuevamente Sri Jiva aclara, ¿a qué se refiere con esto? A la línea dorada en el pecho de Krishna, Sri Vatsa, el lugar donde Sri reside. Y luego Srila Jiva Goswami menciona este tipo de expresión de Sirada donde exhibe cierta enojo o considera a Lakshmi como una amante competidora, si se quiere. Es similar, dice él, a la expresión de Sirada en un famoso verso del Venu Gita, en el Bhagavatam, en donde ella exhibe síntomas similares, pero en relación a Venu, a la flauta de Sri Hari. Kupya kimacharadayam kushalam shma venur damodaradhara sudamma pihupikanam bhungte swayam jadavasistara samhradinyo risyatva chushru mumuchusharabo jatarja. Las dos primeras líneas de este verso que acabo de citar indican este punto, donde Sri Radha se dirige a las gopis diciéndole, mis queridas amigas, qué actividades auspiciosas debe haber ejecutado la flauta para estar disfrutando del néctar de los labios de Sri Krishna, de Damodar, de manera independiente y dejando solo para nosotros un leve remanente de ello, para quienes ese néctar está en verdad destinado. Entonces Sri Radha exhibe este sanchari bhav de envidia para con la flauta. La flauta está recibiendo todo el adharamrita, todo el néctar de los labios de Sri Hari, y en verdad eso está destinado para nosotras, pero la flauta lo está viviendo todo, se está quedando todo para ella. A distancia nosotros tenemos que escuchar el sonido de la flauta, que son los gritos de alegría que la flauta da, y nosotros aquí a distancia y poder entrar en contacto con ellos, etc. Y luego Sri Jiva Goswami Prabhupada concluye su comentario parafraseando a Sri Radha en relación a esta idea de Lakshmi, recordemos. Entonces, diciendo, pese a que Lakshmi se encuentra allí con él continuamente en Mathura, en la forma de Srivatsa, debido a que él únicamente respeta el Prem, el cual es la naturaleza misma de Braj, Prem. En Braj la naturaleza de Braj es Prem. Por lo tanto, él no respeta a Lakshmi de la misma manera, digámoslo así. Él la respeta a ella enormemente debido a la presencia, dice él, de la riqueza de las 4 metas de la vida humana, pero no la quinta meta. Por lo tanto, existe otro humor allí. De manera, ¿cómo podemos dirigirnos hacia allí? Por favor, más bien, tráelo de regreso. Tráelo de regreso aquí, básicamente. Entonces, si la Jiva Goswami concluye diciendo, de esta manera, este tipo de palabras expresan cierto enojo, como dijimos, al mismo tiempo cierta envidia y cierto deseo de traerlo de regreso aquí. Nosotros no podemos ir allí por las razones que hemos expresado, pero él puede venir aquí, por favor, tráelo de regreso. Entonces, este es el significado de Srila Jiva Goswami Prabhupada. Vamos a continuar con las palabras de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, el último de nuestros comentaristas en este estudio en particular.
en su Sarartha Darshini. Entonces él comenta que pese a que el abejorro, volviendo al comienzo del verso, una y otra vez estamos haciendo este proceso para analizar el verso de comienzo a fin en sus diferentes secciones desde diferentes ángulos. Entonces él dice que pese a que el abejorro estaba zumbando cerca de ella, Shirada, debido a la locura del Prem, no podía ver o encontrar al abejorro. Y habiéndolo perdido de vista por un instante, es que Shirada se expresó con profundo resentimiento diciendo, estando afligido por mis palabras ásperas, este mensajero se ha dirigido a Mathura y le ha contado a Krishna todo lo que ha ocurrido aquí. Y ahora Krishna se ha vuelto indiferente a mí, debido a cómo el abejorro entregó el reporte de todas mis palabras aquí. Entonces en ese momento, dice Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Shirada abandona su humor de enojo, de crítica hacia Krishna. Ella dirige su mirada hacia el sendero que se dirige hacia Mathura, en donde ella considera está el abejorro encontrándose con Krishna, y dice, quizás mi amado, quien es un océano de amor divino y la joya prístina de todas las cualidades trascendentales, quizás él envíe de regreso a su mensajero aquí nuevamente. Entonces, mirando en esa dirección con profunda esperanza, repentinamente Shirada ve al abejorro regresando. Y ahí es donde ella se expresa respetuosamente en este verso, dirigiéndose a él, oh amigo de mi amado, has regresado, has vuelto nuevamente donde mí, aunque te has visto herido por las flechas de mis afiladas palabras, debido a tu carácter santo, has pasado por alto mis ofensas y has regresado. Entonces puedo concluir con esto, que mi amado Sri Hari, debido al intenso amor por mí, te ha enviado a ti de regreso donde mí, sin considerar mis miles de ofensas. Si eso es así, dice Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, entonces tú debes pedir lo que sea que desees de mí y yo voy a satisfacer tu deseo. Oh abejorro, si tú llegas a decirme, aquí viene una interesante versión de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Shirada le dice al abejorro, si tú me respondes a esto, a mi pedido, me dices, yo quiero que tú vengas a Mathura, entonces Shirada le dice al abejorro, yo voy a responder, sí, iré a Mathura. Pero inmediatamente luego de presentar esta posibilidad, que Sri Vishwanath Chakravarti Thakur dice que luego de esta idea, Shirada inmediatamente pensó, luego de decir sí voy a ir a Mathura, Shirada piensa, pero si yo voy a Mathura y encuentro a mi amado rodeado por otras damas, me volveré incontrolablemente celosa. Como dijimos previamente, Shirada en verdad no tiene celos tal como los conocemos en este mundo, pero simplemente su principal preocupación es que Krishna no está recibiendo el nivel de prem que las gopis pueden proveerle, porque Shirada conoce la sed de Krishna por prem y cuánto su sed no está siendo plenamente saciada allí. Entonces, básicamente lo que ella está diciendo es, si yo llego a ir allí y me encuentro en una situación donde veo que Krishna no está recibiendo la dosis de prem que él necesita y que nosotros podríamos darle, eso va a generar en mí un sufrimiento incontrolable. Pero debido a que el amor, especialmente el amor romántico y de amantes, tiende a vuelta a moverse de forma misteriosa y zigzagueante y ocultarse a sí mismo, ella se expresa en términos de que parece que está exhibiendo celos mundanos. Entonces, a continuación, Sri Vishwanath menciona a Shirada, luego de decir esto, si llego a ir a Mathura, encontraré a todas estas damas rodeándola a él y me volveré muy celosa. Shirada luego dice, Nayasi Katham. Ahí es donde ella se dirige al abejorro diciendo, ¿por qué me estás llevando donde Krishna, quien no puede abandonar los asuntos amorosos? Y ella interpretando que el abejorro le responde, de acuerdo a Vishwanath Chakravarti Thakur, el abejorro le responde, te juro, te prometo, que Krishna se encuentra solo en Mathura, no hay ni una sola dama acompañándole. Entonces Shirada responde, como sabemos, con la última línea de este verso, oh tú de inteligencia pura, abejorro, oh Somya, la consorte de Krishna, Sri, Lakshmi, siempre se encuentra a su lado. No me digas que no hay nadie allí. Incluso si no hay nadie de las demás damas, ella está allí. No solo a su lado, siempre se encuentra en su pecho tomando refugio en él, igual de Sri Vatsa. La diosa de la fortuna tiene el poder de asumir muchas diferentes formas, siendo quien es. Por lo tanto, cuando incluso Krishna disfruta con otras damas, Sri Lakshmi permanece en el pecho de él, en la forma de una línea dorada. Y cuando Krishna no está teniendo asuntos románticos con otras damas, Lakshmi hace a un lado esta forma y le da placer a Krishna,
en su forma naturalmente hermosa de una dama joven. Entonces, ese lugar Sri Radha nuevamente proyecta esta posibilidad de competencia y encontrando diferentes razones por las cuales no irse de Braya, sino más bien que Krishna regrese aquí. Esa es el punto de desembocadura para todo el Gaudiya Vaishnavismo en este tipo de secciones, que Krishna regrese a Braj. Que Krishna regrese a Braj. Estos días vamos a estar hablando aquí sobre el Ratha Yatra y el significado más profundo del Ratha Yatra, que tiene del todo que ver con esta idea. Llevando a Krishna de regreso, de Mathura de regreso a Braj, de Dwarka de regreso a Braj, de Kurukshetra de regreso a Braj, de donde sea de regreso a Braj. Y luego Sri Vishwanath Chakravarti Thakur va a concluir su comentario, describiendo, analizando, presentando qué tipo de Chitra Yalpa es el que Sri Radha exhibe aquí. Y él menciona que pese a que Sri Radha ofrece sus respetos al abejorro al comienzo de este verso y acepta las declaraciones del abejorro como ciertas, ella luego las rechaza. Como dijimos, primero el abejorro dice, bueno, ven a Mathura, ok, voy, pero luego no, y exhibe, y menciona, explica por qué tal propuesta es inapropiada. Entonces, Sri Vishwanath Chakravarti Pad revela este diálogo, este tipo de conversación, este tipo de palabras de parte Sri Radha más bien, es un ejemplo de Prati Jalpa. Prati Jalpa es el tipo de Chitra Jalpa correspondiente con este verso, el cual Srila Rupa Goswami describe diciendo de la siguiente manera. Él dice, aquellas declaraciones humildes que expresan respeto por el mensajero, pero que exhiben al mismo tiempo una negación de encontrarse con Krishna debido a sus relaciones licenciosas con otras mujeres, ese tipo de palabras son conocidas como Pratijalpa. Entonces vemos, cada uno de estos versos del Brahmar Gita presenta un tipo de Sthayi Bhav o una combinación de Sthayi Bhavs, más bien, como vemos entre lo que es celos, enojo, deseo, combinándose de una manera específica para dar lugar a un tipo de Chitrayalpa específico. Vamos a, luego de haber compartido los comentarios de nuestros Purvacharyas, el tipo de Chitrayalpa, vamos como siempre a compartir una vez más este verso en la forma de cómo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur lo presenta en su versión poetizada al bengalí, la traducción al español de ello. Él dice lo siguiente. Cuando la Gopi, obviamente cada vez que Sri Prabhupada Bhaktisiddhanta dice la Gopi se refiere a Sri Radha. Cuando la Gopi vio que el abejorro, luego de haber escuchado todas estas declaraciones, se retiró y luego regresó, ella por un momento pensó y dijo, tú eres un querido amigo de Krishna y por su orden, tú has regresado aquí desde allí, desde Mathura. Por lo tanto, tú eres adorable para mí, o mejor, de los mensajeros. Pídeme, solicítame lo que desees. ¿Cuál es tu deseo? Sri Krishna nunca va a renunciar al amor conyugal. Pero ¿por qué es que tú deberías llevar a las gopis donde él? La consorte de él, Lakshmi, se encuentra en el pecho de él, constantemente sirviéndolo. Eso sí puedo decirte. Esa es la versión de Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que como vemos exhibe este tipo de Chitrayalpa en particular, en donde Sri Radha, y no solo en este verso obviamente, pero este es, diría yo, el ejemplo más conocido de todo el Brahmar Gita, en donde en un mismo verso Sri Radha exhibe humores tan disímiles entre sí de un momento al otro. Y esto me trae a la mente un famoso verso del Krishna Karnamrita, una obra compuesta por Sri Bilba Mangala Thakur, la cual era muy querida por Sriman Mahaprabhu. En su viaje al sur de la India, Sriman Mahaprabhu, cuando él regresa a Puri, trae consigo dos obras, una ligada a Tattva y otra ligada a Bhava. Entonces, Krishna Karnamrita tiene que ver con Bhava, mientras que el Brahma Samhita tiene que ver con Tattva. Dos obras muy importantes para todo el Gaudiya Vaishnava. Entonces hay un verso en el Krishna Karnamrita, el verso 40, que es un caso muy único y muy clásico y muy famoso, muy claro, de cambios de humor de Sri Radha de un momento al otro, en un mismo verso. Este es un verso también muy querido por Krishnadas Babaji Maharaj, muy querido discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, quien solía recitar este verso en Kirtan. Entonces vamos a compartir ese verso como un ejemplo extendido
de lo que estuvimos compartiendo hoy a modo de conclusión de nuestro encuentro. Y vamos a compartir el significado de este verso que da Krishnadas Kaviraj Goswami, quien compuso un comentario del Krishna Karnamrita. Entonces este verso básicamente dice: He Deva, He Daita, He Bhuvanaika Bandhu, He Krishna, He Chapala, He Karunaika Sindhu, He Nata, He Ramana, He Nayana Virama, Ha Ha Kadunu, Bhavitashri Padam Drishurme. Entonces, Sri Radha básicamente se está expresando aquí, dirigiéndose a Krishna y llamándolo con diferentes nombres que indican sus diferentes cambios de humor en ella. Entonces ella dice: oh mujeriego, oh protector, oh único amigo en el mundo, oh atractor, aquel que atrae, oh tú inestable, oh aquel único océano de misericordia, oh amo, oh disfrutador, oh deleite para los ojos. ¿Cuándo te volverás visible para mí? Entonces, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami menciona en su tika, en su comentario, que aquí Sri Radha expresa lo que también podría llamarse Bhava Sandhi. Bhava Sandhi significa una mezcla de sentimientos. Sandhi significa mezcla, en este caso, de bhavas, en un solo verso, a través de al ella llamar a Krishna con diferentes nombres. Entonces, vamos a ir analizando uno por uno cada uno de los nombres de este verso que Sri Radha utiliza en este verso, cada uno de los nombres de Krishna, y cómo cada nombre indica un cambio de humor en una dirección y en otra, en una dirección y en otra. Primero ella se dirige a Krishna como Deva. Deva muchas veces se traduce como Dios, pero Deva también proviene del bija, dhatu, div, que significa la raíz verbal div, jugar, aquel que juega, aquel que se ocupa en lila. Entonces Deva en este caso, Sri Krishnadas Kaviraj Goswami dice: Sri Radha, pensando que Krishna está disfrutando, jugando, disfrutando con otra dama, y ella enojándose debido a esto, a quien no está con ella llama aquí a Krishna Deva, que en este caso se va a referir a disfrutador de otras mujeres, lo cual lo tradujimos como mujeriego, básicamente. Luego, el segundo nombre que ella utiliza es Daita, Daita, protector o alguien misericordioso. Entonces, Srila Krishnadas menciona luego el humor de Sri Radha cambia hasta el punto que ella considera que Krishna se ha ido con otra dama debido a que ella le faltó el respeto a él. Y en ese momento ella se arrepiente de haberle faltado el respeto a Krishna y habla con impaciencia, queriendo verlo a él. Y se dirige a él como He Daita. He significa oh protector, tú eres el protector de mi vida. ¿Cómo puedo abandonarte? Por favor, muéstrate nuevamente ante mí. Vemos, cambio de humor. Pero luego vamos al tercer nombre que ella utiliza, que es Bhuvanaika Bandhu, o amigo del mundo. Entonces, si Krishnadas Kaviraj Goswami dice: luego, Sri Radha, considerando que Krishna ha retornado donde ella para consolarla, en ella surge Asuya quiere decir encontrar defectos en Krishna. Y desde ese lugar ella se dirige a Krishna con sarcasmo y palabras torcidas, sarcásticamente diciéndolo: único océano para este mundo, amigo de todo el mundo, básicamente. ¿Qué fallas tienes tú? Tú perteneces no solo a mí, sino a todas las gopis. Y por encima de esto, tú eres el amigo de todas las mujeres en todo el mundo, quienes están atraídas todas hacia tu flauta. Por lo tanto, ve y satisfácelas a todas ellas. Entonces, Radha nuevamente se expresa con un cambio de humor aquí. Luego, el cuarto nombre que ella utiliza en este verso es Krishna. Krishna. Entonces, Radha, considerando que Krishna se ha ido nuevamente, luego de haber considerado que él regresó, ella habla con Mati. Mati significa una manifestación de cierta consideración que luego se ve seguido de Outsukya, de impaciencia, pensando que Krishna se ha ido. Oh Krishna, oh Shyam Sundar, dice Krishna Kaviraj Goswami, oh tú que atraes el corazón, tú has robado mi corazón. ¿Cuál es el propósito de yo mostrar mi orgullo? Por favor, muéstrate nuevamente una vez más. Entonces, vemos que cada uno de estos nombres invoca la dinámica de unión-separación, unión-separación, unión-separación. Y todo ello va nutriendo la experiencia del rasa más y más. Luego el siguiente nombre que ella utiliza es Chapala. Chapala significa como inestable. Entonces, luego Sri Radha, de acuerdo a Krishnadas Kaviraj, considera a Krishna retornado nuevamente e intenta consolarla a ella con palabras como: oh tú, mi más querida, no me encontraba afuera,
no me había ido a ninguna parte, por favor, aquí estoy. Queda satisfecha con eso. Entonces allí es donde Shri Radha habla con cierto enojo, diciendo, oh, tú inestable, ¿Mm? ¿Mm? Tú que perturbas a todas las mujeres pastoras, ¿Mm? Tú que robas las esposas de otros, fuera, fuera, ve, ve. ¿Mm? Luego el siguiente nombre es Karunayika Sindhu, océano único de misericordia. Entonces Krishna va a decir aquí, considerando que Krishna ha partido nuevamente, ella habla patéticamente, sintiendo con dainya, profunda humildad, donde ella se siente muy descalificada, pensando, oh, ¿no? Habiéndole faltado, sintiéndose insultado, él se ha ido y ya no va a volver. Y allí es donde se dirige Krishna. Karunayika Sindhu, oh océano único de misericordia. Pese a que soy una ofensora, muéstrate ante mí, siendo que tú eres tan dócil, tan suave, siendo que estás lleno de misericordia, de gracia. Luego el siguiente nombre es Nata. Nata significa amo, amo y señor. Entonces, si Krishna Kaviraj Goswami dice, Shirada, considerando que Krishna ha regresado una vez más y que Krishna está consolándola a ella, diciéndole, oh mi más querida, ¿por qué me torturas erradamente debido a tu enojo? Por favor, queda satisfecha. Ahí donde Shirada en este caso habla indiferentemente. Cada uno de estos nombres y de los cambios de humor de Shirada también tienen que ver con diferentes cualidades de una naika, de una heroína femenina, que son descritos uno por uno en el Ujjval Nilamani, ¿no? Y también Krishnadas Kaviraj Goswami describe todo ello. Aquí no estoy entrando en tanto detalle para no sobreextenderme, ¿no? Pero él está mencionando con este nombre, Shirada exhibe este humor y eso corresponde con este tipo de dama, que entra en este humor y que se expresa de tal manera. Entonces aquí ella habla de vuelta indiferentemente, así si Krishna, quien ha regresado diciéndole, oh amo Nata, tú eres el protector de todos nosotros, los habitantes de Braj. ¿Qué mujer no inteligente no te hablaría a ti? Pero yo he aceptado un voto de silencio junto con las mujeres brahmanas de aquí. Por lo tanto, debes perdonar mi ofensa, diciendo, no voy a hablarte. El siguiente nombre, nos quedan dos nombres más. El siguiente nombre que Sri Radha invoca es Ramana. Ramana significa aquel que disfruta, o aquel que da disfrute también. En este caso, aquel que disfruta. Entonces, Sri Radha en este caso piensa que Krishna se ha ido nuevamente y con un surgimiento de insolencia ella piensa, dice Krishna, que verás, eh, él se ha ido de manera permanente ahora, ya no va a regresar. Con profunda humildad ella habla aquí. Si él misericordiosamente se mostrase a mí una vez más, lo abrazaré alrededor de su cuello. Oh Ramana, oh disfrutador, disfruta de mí perpetuamente, tú eres el disfrutador. Ven ahora y disfruta de mí. Sri Radha habla en ese modo. Y por último, el último nombre que Sri Radha utiliza en este verso es Nayana Viram. Nayana Viram significa que el deleite para los ojos. Nayana, de ojos, Aviram, aquel que genera profundo deleite. Entonces, Sri Radha, considerando que Krishna ha retornado una vez más, con un humor, dice Krishna, que verás de una indignación accidental y eclipsada, mientras que su mente se ve afectada con una fuerte y natural impaciencia. Ella extiende sus brazos para abrazar a Krishna, pero no logra alcanzarlo. Entonces ella habla con gran agitación, luego de haberlo visto a él en un spurti, en una manifestación externa provisoria, diciéndole, oh Nayana Viram, oh deleite para los ojos. ¿Cuándo te vas a volver visible para mis ojos, básicamente? Nayana Patagami Bhavatume, se canta también, ¿no? ¿Cuándo te vas a cruzar por el sendero de mi mirada? Y allí es donde la última línea, luego de mencionar todos estos versos, la última línea dice, ha, ha, ¿no? Ha, ha, comienza diciendo, indica gran aflicción, ¿no? Oh, kadanu bhavitasi padam drishurme. ¿Cuándo te volverás visible para mí? ¿Cuándo te volverás visible a mí? Entonces nos podemos imaginar a esta altura cuál es la situación de Buda, volviendo nuevamente al Brahmar Gita, en conexión con esto, y cómo Buda queda afectado con todo esto. Eventualmente ya lo vamos a ver obviamente en las clases siguientes, cuando luego que Buda toma la palabra finalmente y comienza a expresar en parte su experiencia de este darshan, pero por un momento me viene a la mente también lo que
lo que acontece en el Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami, en donde en un momento Srila Narad Muni, él desea enviar a Gopa Kumar desde Dwaraka a Jagannath Puri, pero Uddhav le solicita a Narad, ¿no? Habiendo tenido la experiencia que tuvo aquí, le solicita a Narad, no, envía a Gopa Kumar a Brindavan, a Bhoma Brindavan, a Brindavan en la tierra, de manera que él pueda experimentar el vacío que allí se encuentra, el vacío en el sentido que pueda recibir Bhakti Samskaras en asociación de los Brajavasis en la tierra, estando en separación de Krishna. Y allí es donde Uddhav le dice a Narada en ese momento, oh gran sabio, cuando Gopa Kumar vaya a Braj, él se volverá tremendamente humilde y su humildad invocará profundo prema. Y este prema hará que él vea todos los bosques, ríos y montañas de Braj como si estuviesen vacíos. En otras palabras, profunda separación de Krishna. Y él constantemente estará llorando, llamando, oh, ¿no? Y su corazón quedará severamente afectado, quemado, con una angustia trascendental en búsqueda de su amado Krishna. Entonces vemos, todo este consejo que Uddhav da expertamente tiene que ver con lo que él aprendió aquí en el Brahmar Gita, lo que él sigue aprendiendo aquí en el Brahmar Gita, en su estadía en Braj, recordemos. Él aquí está recibiendo su PhD, ¿no? Su posgrado, básicamente en Prem, en Braja Prem. Entonces, una y otra vez debemos replantearnos esta idea, ¿no? Este sufrimiento del que aquí se habla, que aquí se glorifica, es un sufrimiento en el marco del Prem, es completamente diferente al sufrimiento separado del Prem, sufrimiento en el marco, en el contexto de Maya Shakti. Ayer estábamos hablando con un devoto en donde él me decía, en realidad, nuestro sufrimiento en la vida material, hablando en términos, citando a Viktor Frankl y otros autores, nosotros sufrimos en este mundo, no tanto porque sufrimos en sí por una situación determinada, sino porque no somos capaces de encontrar propósito al sufrimiento. Ya hemos hablado de eso previamente. Más que dejar de sufrir, debemos tratar de aprender a sufrir. Y aprender a sufrir significa sufrir con propósito, encontrar significado en el sufrimiento. Si no logramos aprender del dolor, eso va a ser la real causa del dolor. El hecho de que no estamos pudiendo descubrir el significado de ello. No es que ni siquiera tenemos que inventarnos el significado, sino encontrarlo. Y aquí, obviamente, en el marco del Brahmar Gita y de todo este tipo de narrativas, hay sufrimiento, hay dolor, pero con profundo significado, profundo propósito. El propósito último de la vida se encuentra aquí, Krishna en el centro, Prem. Entonces, hay dolor, pero con pleno propósito, pleno significado. La meta de la vida no es ser feliz, la meta de la vida es encontrar propósito, significado en todo lo que se cruza en mi camino. Y cuando yo amo verdaderamente, ahí es donde voy a encontrar pleno propósito en todo. Entonces, de esa manera es como el amor se expresa, ¿no? A veces se lo describe como una moneda dorada con dos caras, ¿no? Unión, separación. Unión, separación. Y Krishna, como sabemos, es Rasa Raj, el rey del rasa, aquel que gusta saborear rasa desde todas las perspectivas posibles. Por lo tanto, él debe saborear esta experiencia a plenitud, no solamente una cara de la moneda, sino ambas partes, unión, separación. Y por ende todos sus devotos que viven para su placer, que viven para facilitar su experiencia rasa, naturalmente también se suman a esa experiencia, a esa polaridad, si se quiere. Entonces, en ese lugar, Sri Krishna saborea intercambios amorosos con sus devotos desde esta polaridad gemela, si se quiere, doble, de unión y separación, unión y separación. Ahora, dentro de esa dinámica también podríamos decir que en Vrindavan, al mismo tiempo, ellos no pueden tolerar nada que pueda crear la más leve separación. En otras palabras, que pueda generar un sentimiento, aunque haya separación en un sentido externo, ellos no pueden tolerar que algo genere la sensación de separación a nivel interno. Ellos no pueden tolerar algo que no los vuelva lo más cercanamente posible a Krishna, ¿no? Si hay algo que no los puede acercar lo más posible a Krishna, ellos no van a permitir eso, no lo van a tolerar, ¿no? Y eso los va a llevar a ellos, especialmente Sirada, a experimentar, como vemos hoy, como hemos dicho, este concepto de incluso externamente estando separados de Krishna, internamente generar unión en esa separación. Si la Jiva Goswami menciona eso en su Gopal Champu. Dice que cuando Sri Radha se encuentra con Krishna y se siente separada de él, o más bien cuando
Shirada se encuentra con Krishna, se siente separada de él. Cuando ella está separada de Krishna, se siente unida con él. Ella considera su hogar como el bosque como el hogar, un momento como una era y una era como un momento, el estar durmiendo como estar despierta, el estar despierta como estar durmiendo, el frío como calor, el calor como frío, la alegría como aflicción, la aflicción como alegría. Entonces ella dice, bueno, ¿qué decir? Ella incluso piensa que ella es el amado y el amado es ella por momentos, ¿no? Todo este tipo de cosas se han dado continuamente o se dan, ¿no? Esta polaridad o esta aparente contradicción en lo que es el amor extático de Sri Radha por Sri Krishna. Entonces, en el Ujjval Nilamani, unas palabras más antes de concluir con su permiso. En el Ujjval Nilamani, este famoso tratado sobre Madhurya Rasa, Rupa Goswami se declara que Mohanakya Mahabhav, que es el estado de Madanakya Mahabhav en separación que está escrito en este Brahmar Gita, este Mohanakya Mahabhav genera una agitación tal dentro del universo que incluso las especies no humanas lloran, acompañan el padecimiento de Sri Radha. El sufrimiento que Sri Radha experimenta en separación de Krishna sumerge el universo entero en un océano de aflicción. De vuelta, con profundo propósito. Incluso se dice que cuando Sri Krishna es directamente abrazado por otra Naika, por otra dama, Sri Krishna recuerda en ese momento la aflicción de Sri Radha en separación de él y se desmaya. Entonces hay toda una profunda empatía a desarrollar en este marco para lo que es la experiencia de Sri Radha, la experiencia del amor último. Entonces, esto no se compara en absoluto con ninguna de las experiencias que podemos tener en este mundo. Aunque en un punto se trata de entablar paralelos y ejemplos de manera que podamos conectar algo, al mismo tiempo tenemos que tener cuidado de entender. Estos son pasatiempos semejantes a lo humano, no son humanos en todo el sentido de la palabra. Por ejemplo, el tipo de amor de Sri Radha no encuentra punto de comparación en este mundo. Por ejemplo, el máximo nivel, el afecto más elevado en este mundo muchas veces es descrito como el afecto de una madre. El más elevado nivel de desinterés en este mundo es el que se encuentra en una madre. Pero incluso en ese caso, ese tipo de desinterés, aún en términos generales, se encuentra tenido por cierto egoísmo. Porque generalmente una madre va a pensar, me doy por completo a mi hijo. Lo amo porque yo únicamente amo a mi hijo, no es que una madre necesariamente siente eso para con todos los niños del mundo. Entonces encontramos que aún la característica de amor universal, si se quiere, no está allí presente. Incluso en ese, ¿no? Entonces, incluso si todo eso, si todo el amor materno más desinteresado, noble, virtuoso de este mundo fuera puesto junto, compactado, espesado, condensado, aún así ello no puede compararse a una gota de Brajabhav. Que decir, al Radha Prem, al Mahabhav de Sri Radha, Mahabhav Swarupini. Sri Radha es definida, es conocida, uno de los nombres, Sri Radha es Krishna Mai. Krishna Mai, Krishna Yara, Vittare, Bahire, Janja Yanda, Netrapade, Taha Krishna Spure. Famoso verso del Chaitanya Charitamrita, donde se define qué significa Krishna Mai, nombre de Sri Radha. Krishna Mai significa llena de, y Krishna, Krishna. El Krishna Mai, dice Krishna Das Kaviraj Goswami, significa aquel cuyo interior y exterior es Krishna. Por dentro solo hay Krishna, por fuera solo hay Krishna. En otras palabras, Sri Radha ve a Krishna donde quiera que ella dirige su mirada. Se dice que los ojos de Sri Radha son azules. Y poéticamente la explicación es porque ella ve a Krishna en todas partes. Y la tez de Krishna es Shama, negro azulado. Entonces, básicamente esa es la disposición de Sri Radha. Vivir para el placer de Krishna en todo momento, como el Krishna Karnamrita también lo dice en las dos últimas líneas del verso 19. Básicamente ella expresa allí, si tú, Krishna, estás complacido y deseas mostrarte en este momento y lugar, ¿qué necesidad tenemos de alguien o algo más? Pero si tú no estás complacido y no apareces, ¿de qué nos sirve cualquier otra cosa, básicamente? Entonces, esa es su disposición. Ella vive única y exclusivamente para el placer de Sri Hari. Y bueno, hoy queríamos compartir algunas de estas palabras esperando que este tipo de narrativas generen diferentes impresiones en nosotros, profundos bhakti samskars, para seguir nutriendo, informándonos, iluminándonos sobre la naturaleza del amor que constituye
la meta última a alcanzar en nuestro proyecto devocional y de un tipo de amor muy específico que es el de la naturaleza de Braj. Así que gracias a todos por su tiempo, por su paciencia, siendo que como mencioné al comienzo, esta clase está siendo grabada y no transmitida en vivo, no puedo invitarlos a presentar preguntas en vivo, pero si alguien tiene alguna pregunta que quieran compartir, la pueden presentar en la sección de chat, donde estamos haciendo esta transmisión. A lo largo de la semana intentaremos responderla. Así que muchas gracias por su tiempo, atención, nos estamos viendo la próxima semana. Srila Gurudev ki jai, Sriman Mahaprabhu ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Sri Brahmana Gita ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Gaur Premanand Hari Vancha Kalpatarubhyascha Vipa Sindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Gaura Gaura Hari Gaur.